de conjuntos. Muy bien, entonces nuestro subtítulo de hoy es diferencia simétrica de conjuntos. Muy bien, diferencia simétrica de conjuntos. Ayer vimos lo que era diferencia de conjuntos. No se vayan a confundir porque las dos se llaman casi igual. La que vimos ayer se llamaba diferencia de conjuntos. La que vamos a aprender hoy se llama diferencia simétrica de conjuntos, ¿sí? La diferencia simétrica de conjuntos consiste en lo siguiente. Coloquemos ahí. Consiste en encontrar todos los elementos que son diferentes entre dos o más conjuntos. Muy bien. Si ustedes se recuerdan ayer, niños, cuando aprendimos la diferencia de conjuntos, yo les decía que en la diferencia de conjuntos nosotros solo tenemos que buscar los elementos que son diferentes de un conjunto. Por ejemplo, en los ejemplos que yo les había colocado aquí ayer, teníamos el conjunto A y el B, donde ustedes tenían la diferencia de A menos B. Entonces eso quería decir que ustedes solo tenían que encontrar los que eran diferentes del primer conjunto que no estuvieran en el segundo. Por eso la diferencia de A menos B les quedaba I o U, porque eran los elementos que se encontraban en el primer conjunto, pero que no se encontraban en el segundo. Y luego si le dábamos vuelta a las letras, nos iba a dar una operación totalmente diferente, ¿verdad? Donde ahora en lugar de encontrar los elementos de A que no están repetidos, nos tocaba encontrar los elementos de B que no estuvieran repetidos. Igual con el resto de conjuntos. En la diferencia solo buscábamos nosotros un solo conjunto, los elementos de un solo conjunto. Pero ¿qué sucede en la diferencia simétrica? Vamos a usar los mismos conjuntos que utilizamos ayer para que vean la diferencia entre las dos operaciones. Dice, niños, que en la diferencia simétrica nosotros vamos a tomar todos, pero absolutamente todos los elementos que sean diferentes entre dos o más conjuntos. Entonces, como tenemos que tomar todos los que sean diferentes, nosotros antes de empezar a hacer nuestra operación de conjuntos, tenemos que comenzar colocando nuestros elementos repetidos. Ya saben que antes de empezar cualquier operación de conjuntos que vayamos a realizar, vamos a empezar a encontrar nuestros elementos que estén repetidos. El simbolito de diferencia simétrica es este que les acabo de colocar yo aquí en la pantalla. Es como un triangulito, como lo pueden ver. Ese simbolito, como les digo, significa diferencia simétrica. Muy bien. Ya que tenemos entonces acá, niños, la operación A, diferencia simétrica B, como les decía, lo que tenemos que hacer nosotros en la diferencia simétrica es encontrar los elementos que son diferentes, pero de los dos conjuntos, ya no solo de uno, sino de los dos conjuntos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero, cuáles están repetidos, porque eso es lo primerito que tenemos que hacer, marcar los elementos repetidos, ya saben ustedes, en cualquier operación de conjuntos. Los elementos repetidos entre el conjunto A y el conjunto B son la A y también la letra E. Entonces, ya que identifiqué los que están repetidos, como es una diferencia, no puedo utilizar los repetidos. En las diferencias, a mí los repetidos no me van a servir. Solo los identifico para no escribirlos, ¿sí? Entonces dice, A, diferencia simétrica B, quiere decir que nosotros vamos a encontrar todo lo que sea diferente. Todo lo que encontremos que sea diferente, no importa si son elementos del primer conjunto o si son elementos del segundo conjunto. Entonces yo voy a decir, bueno, aquí yo encuentro de diferente la I, la O y la U en el primer conjunto. Pero en el segundo conjunto encuentro de diferente la letra C, la letra G y la letra Z. Entonces, niños, en la diferencia simétrica ya no es como la diferencia que hacíamos por separado. Los elementos del primer conjunto que no estuvieran en el segundo y después los elementos del segundo conjunto que no estuvieran en el primero, ¿verdad? No, ahora ya lo hacemos todo junto. En la diferencia simétrica vamos a agarrar todo lo que encontremos que sea diferente, ¿sí? No importa de qué conjunto sean los elementos, en la diferencia simétrica vamos a agarrar
todo lo que sea diferente. Por eso marcamos los que están repetidos para no tomarlos en cuenta. Y de ahí agarramos todo lo que sea diferente de los dos conjuntos. Por eso la diferencia simétrica de estos dos conjuntos nos va a quedar I, O, U, C, G, Z. Pero como son letras, nosotros tendríamos que ordenarlas en orden alfabético, ¿verdad? Entonces tendría que ir la C primero. La quitamos de aquí porque ya la colocamos allá. Luego iría la G. ¿Sí? La quito de acá porque ya la puse. Y de ahí la I, la O, la U y la Z, ¿verdad? Cuando sean letras ya saben ustedes que las tenemos que ordenar en orden alfabético. Pero aquí ya estarían la I, la O y la U, que son los elementos diferentes del conjunto A. Y tenemos la C, la G y la Z, que son los elementos diferentes del conjunto B. Entonces, así es como se realiza una diferencia simétrica. Vamos a poner. Muy bien, niños, ya hicimos la diferencia simétrica de los primeros dos conjuntos, que eran el A y el B. Ahora vamos a hacer la diferencia simétrica de los conjuntos C y D. ¿Sí? Vamos a sacar la diferencia simétrica entonces de estos dos conjuntos. Y para sacarla, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer nuestra operación de conjuntos es buscar los elementos que están repetidos. ¿Qué elementos están repetidos entre el conjunto C y el conjunto D? Está repetido el bombero y solamente el bombero, ¿verdad? Solo este tenemos repetido. Entonces lo vamos a colocar acá. Siempre, ya saben, identifiquemos los elementos repetidos antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier operación, primero los elementos repetidos. Entonces acá el único que tenemos repetido es el bombero. Muy bien. Ahora, niños, ya que marcamos que el bombero es el que está repetido, tenemos que colocar la diferencia que encontremos entre los dos conjuntos. O sea, todos los elementos que no estén repetidos entre los dos conjuntos. Empezamos colocando los del conjunto C. El policía no está repetido. El médico tampoco. Médico. Tampoco el carnicero. Tampoco está repetido. Ahora que ya terminé de colocar los del conjunto C, me toca colocar los del conjunto D, ¿verdad? Entonces, tampoco está repetido el panadero. Tampoco está repetido el maestro. Tampoco está repetido el tendero. Ni el abogado. Entonces, niños, si se dan cuenta, esta operación es bien fácil porque ustedes tienen que escribir todos los elementos que no hayan tachado. O sea que prácticamente lo único que van a quitar es lo que tacharon. Por eso vamos a tachar los repetidos porque en la diferencia simétrica vamos a quitarlos. Los repetidos no los vamos a colocar. De ahí colocamos todos los elementos que no estén repetidos, ¿sí? Por eso vamos a tachar los repetidos, para eso quitarlos, ya no ponerlos en nuestro conjunto final y de ahí todos los demás elementos los vamos a colocar en nuestro conjunto final de la diferencia simétrica, ¿sí? Muy bien. Vamos a poner otra.